Emociones, hermano, yo estoy emocionado. El mensaje de hoy es la increíble historia de Enoc, cumpliendo Proverbios 4:17, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Así es la senda de Enoc, como la luz del sol, de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Y cuando yo hablo de Enoc, y quiero que sepan, hermanos, que este personaje bíblico tiene una historia maravillosa, una historia sorprendente, una historia profunda, y básicamente se habla de él, hermanos, en 3 pasajes de la palabra de Dios. Y ahí están: Génesis 5:21 al 24, Judas 1:14 y Hebreos 11:5, para ser exactos. Y son esos pasajes los que Dios va a usar para nosotros recibir el mensaje de Enoc acerca, hermanos, de esta extraordinaria vida de este justo. Y esos pasajes están en la palabra de Dios. Comencemos en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Lo tiene? Primer libro de la Biblia, 2 hojas adelante, Génesis 5. Y si no trae Biblia, ahí está en la pantalla y dice así: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A ver, dígalo con certeza. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, no nomás a Matusalén, engendró hijos e hijas. Verso 23: y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Él vivió un año de años, 365 años. 24, y es la clave: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hermanos, aquí está la palabra de Dios y quiero que vean la profundidad. En este capítulo 5 nos está diciendo los orígenes y de las razas y de los descendientes antiguos, los patriarcas, los que vivían. Todos vivieron más de 900 años. Si usted va, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 5, dice que fueron todos los días que vivió Adán 930 y murió. Y siempre después que dice la edad, dice y murió. Y luego dice en el versículo 8: y fueron todos los días de Set 912 años. Y luego dice y murió. Y después en el versículo 11 dice: y fueron todos los días de Enos, que es la tercera generación, es Adán, Set y Enos. Y fueron 905 años. Y luego dice y murió. Y luego en el versículo 14 dice que fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Ahí ya llevamos Adán, Set, Enos, Cainán, 4 generaciones. Y luego en el versículo 17: y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años. Este fue un poquito menos de 900. 800 ¿qué? 95, casi 900, hermanos. Y murió. Luego en el versículo 20: fueron todos los días de Jared 962. Fue el segundo más longevo. Y luego dice y murió Jared. Y luego nos vamos en el versículo, hermanos, en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque ¿qué? Le llevó Dios. No dice que murió. Todos al final dice que murieron. Vivió tantos años y murió. Pero de Enoc dice que Dios se lo llevó, y se lo llevó a los 365. No vivió más de 900, pues iba a vivir mucho, pero se lo llevó Dios. Pero lo desapareció Dios, pero se fue con Dios. Porque luego, hermanos, allí en el versículo 27 dice: fueron todos los días de Matusalén, o sea, el hijo de Enoc, 969, que fue el más longevo, el más viejito, casi un milenio, hermanos. Faltaron, hermanos, 31 años para llegar al milenio. Y luego dice que murió Matusalén.
Después, hermanos, viene Lamec, y también de Lamec en el 31 dice, fueron todos los días de Lamec 777. Ese vivió un poco menos, pero también dice que murió. Y luego Lamec tuvo a Noé y ya vino el diluvio. Pero en el 9, hermano, en el capítulo 9 también dice que Noé vivió 950 años y murió. Al final del capítulo 9. Eso nos habla, hermanos, de que la muerte reinó en los seres humanos debido al pecado, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Desde Adán en adelante así fue. Pero extrañamente, de esta increíble historia de este personaje, dice que no caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Y así es Dios. Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere, con quien Él quiere y a la hora que quiere y como Él quiere, porque esa es la soberanía de Dios. Y si Dios quiso transponer o llevarse a Enoc, gloria sea al Señor. Pero la primera cosa que yo le quiero decir en este pasaje es que dice aquí, miren, aquí dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Con quién caminó Enoc? No dice que Dios caminó con Enoc. Dice que caminó Enoc con Dios. Bueno, quiero empezar diciéndoles en este punto de Enoc caminó con Dios. Ya su hijo Matusalén había nacido. Póngalo donde está Matusalén. Y este Matusalén, su nombre significa su muerte traerá el juicio del diluvio. Así significa Matusalén, hermanos, el primogénito de Enoc. Cuando un bebé, el primer bebé que viene a una persona, al padre, para que seas padre por primera vez, cambia tu vida. Y hermanos, Dios le indicó y le reveló a Enoc que le pusiera Matusalén al niño. Porque cuando él muriera, Matusalén, o sea, 1000 años después, 969 años después, iba a venir el diluvio. Por eso a los 65 años su vida cambió. Él dejó de ser soltero, estaba casado y tuvo a Matusalén, o engendró a Matusalén, y su esposa lo concibió y lo trajo. Y le pusieron Matusalén, su muerte trae el juicio, o traerá el juicio. Cuando él muera vendrá el diluvio. Hermanos, ¿qué hizo Enoc? Los siguientes 300 años caminó con Dios por temor a esto. Porque él sabía que Dios iba a venir con juicio sobre la tierra, porque él vivía en medio de una generación maligna y perversa que eran los antediluvianos, que eran extremadamente pecadores, que rechazaron a Dios, que iban en contra de Dios. Y Enoc se levanta como un justo, como una generación limpia y pura, hermanos, conociendo a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Y cómo supo Enoc, hermanos, que iba a venir un juicio? Dios se lo reveló. ¿Y cómo dedicó su vida, sus 300 años siguientes, a Dios, a caminar con Dios? Porque iba a venir un juicio y él necesitaba estar bien con Dios para salvarse. Ahora, deje decirle, la Biblia dice que caminó con Dios. Y hermanos, ¿cuántos saben que es bueno caminar? ¿Cuántos de aquí caminan diario? ¿Cuántos de aquí caminan diario? No eche mentiras, hermanos, porque acaba de tomar la Santa Cena y se va a condenar. Usted tiene que decir la verdad. Caminan diario para estar saludables, ¿verdad? Para estar bien físicamente. Hermanos, una resolución que los cardiólogos dicen es, o un consejo de los cardiólogos recomiendan es caminar. Ellos dicen, y lo dice el dicho, dice, una caminata corta todos los días alarga los días de tu vida. Una caminata corta todos los días alarga los días de tu vida. Y eso es cierto, hermanos. Pero aquí hay otra resolución que hizo Enoc: caminar con Dios todos los días. Gloria al Señor. No es caminar solo, no es caminar con otra persona, es caminar con Dios todos los días, o con Jesús, porque estamos en la era de Jesús, del Hijo y aún del Espíritu Santo. Y Jesús es el divino compañero del camino que te acompaña en tu caminar diario. Caminar, esto es espiritualmente, es una resolución espiritual, porque hermanos, caminar con Dios significa toda la vida, los 300 años que Dios te vaya a dar. Enoc. Hermanos, no solamente el domingo caminar con Dios,
Como hay muchos cristianos que caminan solo con Dios el domingo, vienen a la iglesia, pero de lunes a sábado no caminan con Dios. Caminan con extrañas compañías y caminan con otras compañías que no son buenas, que son tóxicas, nocivas. Pero caminar con Dios es lo más maravilloso que hay. Aquí está el ejemplo de un hombre que caminó con Dios. Déjeme seguirle diciendo. Caminó Enoc con Dios. ¿Sabe de dónde aprendió eso? De su chosno Adán. Porque Enoc, hermano, fue la séptima generación desde Adán. Era Adán, después fue Set, después fue Enos, después fue Cainán, después fue Mahalaleel y después fue Jared, y luego el 7 fue Enoc. Después de Enoc fue Matusalén, y luego fue Lamec, y después vino el 10º Noé, que significa descanso. Estas generaciones son 10, aquí están escritas, las acabo de leer, y todo dice que murieron, menos en el de Enoc. Él se lo llevó Dios. Así que caminó con Dios y lo aprendió de sus padres. La Biblia dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Y a él lo instruyó su papá Jared. Y a Jared lo instruyó su papá Mahalaleel. Y a Mahalaleel lo instruyó su papá Cainán. Y a Cainán lo instruyó su papá Enos. Desde que los hombres invocaron a Dios en oración fue desde Enos. Y a Enosito lo instruyó Set, el que Dios le dio a Adán después de Abel, la sustitución de Abel. Porque a Abel lo mató Caín, porque Caín era del maligno, dice la escritura. Y a Set lo instruyó Adán. Y él, lo que lo instruyó es que Adán le contaba su historia en el paraíso. Yo estoy seguro que le dijo: Dios se paseaba con nosotros en el aire del día, en la frescura de la tarde, y platicaba con nosotros allí en el Edén, en el paraíso, y Dios estaba con nosotros y nosotros caminábamos con él. Así Enoc recibió esa herencia bendita de ser instruido acerca de un Dios vivo y verdadero con el cual hay que caminar. Ahora, si usted no cree eso, lea la Biblia. No son casualidades, hay que usar nomás un poco de lógica y de razonamiento para entender que se transmitieron a través de oralmente, hermanos. La herencia espiritual y el legado del temor de Dios se transmitió a Enoc. Por eso Enoc caminó con Dios, por eso Enoc brilló en su generación, por eso Enoc fue una joya, una perla de gran precio en el Antiguo Testamento, y por eso se lo llevó Dios. Gloria sea al Señor. Quiero decirles un poco más acerca de este punto. Que Enoc, hermano, fue persistente, fue constante, no fue voluble, no fue inconstante. Él en el frío, él en la lluvia, él en el sol, él era constante. Él no fallaba a la iglesia por la lluvia, vamos a decirlo así, como muchos de nosotros. Él era constante. Él no fallaba, hermanos, a Dios. Hiciera calor o hiciera frío, en invierno y en verano, en la enfermedad, en las pruebas, cuando todo iba bien, cuando todo iba mal, él no faltaba. Él no le fallaba a Dios. Él caminaba con Dios. Y donde Dios lo llevaba, él iba, hermanos. Si Dios se movía para acá, ahí iba Enoc con él. Y si Dios se iba para allá, ahí iba Enoc con él. Y es bueno caminar, hermanos. Sí dijimos que es bueno caminar. Usted ve caminar a la orilla del río mucha gente, pero caminan en sus propios pensamientos, sin compañía. Pero aquí es caminar con Dios. Es más, hasta he visto viejitos que caminan, que son los que a veces más caminan porque quieren vivir más. Había una viejita de unos 80 años, bien flaquita como un palo de escoba, hermanos. Bueno, ya es mucha exageración. Bien flaquita, y siempre salía a caminar. Y ahí va la viejita así como caminan los ancianos y viejitos y delgados. ¿Sabe por qué caminaba esa viejita o esta señora? Porque el cardiólogo le había dicho que tenía una cita dentro de 2 meses con él y que él le iba a saber si caminó o no caminó. Nomás examinando su corazón, el cardiólogo se da cuenta si caminaste o no caminaste. Y si no caminaste, pues ya caminaste, por decirlo así, ¿verdad?
por decirlo así, quizá me hayan entendido. Entonces la viejita ahí va, camina, camina, camina. Cada día caminaba 5 millas y luego regresaba lentamente en horas, pero estaba saludable. Y fue con el cardiólogo la inspeccionó, le tomó un electrocardiograma y todo salió bien, su corazón estaba fuerte porque caminaba. Hermanos, yo recomiendo que caminen, aunque yo a veces no lo haga. Ayer caminé mucho allá arriba cortando toda la hierba, no sé cuántos kilómetros serán, hermano Tabullo sabe, porque él la ha cortado. Pero al final de la caminata ya me andaba aquí dando un calambre, hermanos, calambre en los chamorros, ¿verdad? Y luego me picaron las hormigas, y luego donde andaba cortando le fui para atrás y me caí para atrás, y no se los había hecho a nadie se los había dicho, hermano, pero de todo me ha pasado caminando atrás de la podadora de zacate. Pero Dios en un lado, ¿qué ha de haber pensado Dios de mí cuando me caí? Cuando me picaron las hormigas. Dios es bueno, sonríe con nosotros. Que mi hijo, no te va a pasar nada, nomás te pegaste un poco en el zacate y ya, no exageres. Pero le dije yo, los voy a contar a la iglesia, Señor, porque tú andas conmigo y tú me proteges y tú estás en todo momento conmigo. Hermanos, todos tenemos que caminar, pero espiritualmente, hermano, sobre todo, porque todos tenemos una cita con el cardiólogo de los cardiólogos, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que va a investigar y examinar tu corazón en aquel día, y entonces se va a dar cuenta si caminaste con Él o no caminaste con Él. Caminar con Dios es lo más importante de la vida de un ser humano en esta tierra. Aquí está el ejemplo de uno que lo hizo y le fue bien y anduvo bien, hermanos. Diga usted conmigo, yo voy a caminar con Dios. Hermanos, no es que Dios tenía favorito a Enoc, no es que Dios tenía favorito a Enoc, sino que, hermanos, tenía íntimo a Enoc, porque dice la Biblia en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos sin que estén de acuerdo? Enoc sincronizó con Dios. Sincronizar es estar en la misma mentalidad, en el mismo corazón, en la misma idea. Es sincronizar, es ponerte de acuerdo con Él. Es cuando los semáforos sincronizan, están todos en verde. Y así está Dios contigo, está en lo mismo, está en lo verde. Y cuando está en lo rojo, está en lo rojo. Dios siempre está sincronizando, y Enoc está siempre sincronizando con Dios por 365 días, 133,225 días, 365 años, 133,000 días. Hermanos, ahora déjeme pasar a lo que sigue, porque lo que sigue, hermanos, ahí no es nada más caminar este día domingo, es que hay que caminar el lunes, el martes, el jueves, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Tenemos que caminar, hermanos, para que se nos note que caminamos con Dios. Se nota cuando una persona hace ejercicio, va al gimnasio, sus músculos, su cuerpo está fitness, está bien, está saludable. Pero físicamente no es todo el ejercicio corporal, sino hay que se nos note, hermanos, que estamos en ejercicio espiritual, en la piedad, en la relación con Dios, en el caminar con Dios. Hay algo poderoso cuando un cristiano ha estado caminando con Dios. Hay algo poderoso en su vida, hay algo poderoso en su alabanza, hay algo poderoso en su oración, hay algo poderoso en sus palabras. Se le nota en su rostro que ha caminado con Dios, se le nota. Aunque usted no diga amén, se le nota cuando usted ha caminado con Dios y cuando no. Cuando usted trae una cara amargada, usted no anda caminando con Dios, anda caminando con los problemas y las preocupaciones. Camine con Dios y hasta en su alabanza se va a mostrar que anda con Él. No que no canta. Hay gente aquí que no canta, tiene la boca cerrada, el diablo le puso un cierre para que no alabe a Dios. Tú no andas caminando con Dios, obviamente. Ahora déjeme decirle, vamos ahora sí empezando lo bueno, y estamos entrando en calor. El segundo punto es que no, según Judas 1:14, fue un profeta, dice profetizó, fue un predicador. Pero no crean que un predicador que les arengó, que les habló dulce, que les habló cosas halagüeñas.
No, hermanos, fue un gran predicador. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque Enoc no solo caminó con Dios, sino que caminó comprometido con la palabra de Dios, con el conocimiento que él tenía. El mensaje de Enoc no era suave. El mensaje de Enoc no era dulce, sino que él habló del juicio de Dios a los perdidos. Y si usted lee conmigo en Judas 1:14, aquí está, y 15 inclusive, de estos también profetizó Enoc. Y óigame muy bien, es Judas el hermano de Jesús, no es Judas Iscariote que fue y se ahorcó. Este es el hermano de Jesús, el que fue apóstol, Judas. Mencionó al libro de Enoc. Le reto a que usted busque el libro de Enoc, no está incluido en los 66 libros, pero él lo mencionó. Y dijo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, la séptima generación, ya lo habíamos dicho. Se lo vuelvo a repetir para que no se le olvide. Es Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Son los 7. Séptimo desde Adán. Diciendo, él profetizó, y profetizar significa predicó, escribió, anunció, enseñó. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos, porque se enfrentaba en contra de toda la maldad. Todos andaban mal, pero él era la excepción, brilló en su generación. Para dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Note, hermanos, impíos, impíamente, impíos, los que se han levantado contra Dios. Y sí, él profetizó acerca de la venida del Señor, que iba a venir con decenas y decenas de millares. Hermanos, aquí es una decena, son 10. Y cuando habla santas decenas, está hablando de sus santos ángeles, que no son 10, son millares. Aquí es una decena, es 10,000. Y si son en plural decenas, 2 decenas, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 5 decenas, 50,000 ángeles. Vino el Señor, está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando viene a juzgar a vivos y a muertos y trae su iglesia con él, y los santos ángeles vienen para juzgar a vivos y a muertos. ¿Y cómo supo Enoc eso? Fue el Señor el que le reveló, porque Dios, hermanos, escribió la Biblia, Dios inspiró la Biblia y les dijo a ellos que escribieran cosas que a veces ni ellos mismos entendían, pero tenían que profetizarlo y decirlo. Enoc profetizó cosas tremendas, tenía gran atrevimiento en testificar contra los impíos, contra los pecadores, contra los malvados. Habló de la ira de Dios y de la venida de Cristo antes del diluvio. Y estas predicaciones que él hacía, y aquí cabe decir, ya me voy a calmar un poco, no eran charlas motivacionales de psicología, no eran charlas de superación personal, como hoy muchos predicadores están predicando. Tú eres un campeón, no te preocupes, síguele igual. No, estas eran predicaciones sototas con machete, hacha y cuchillo. Herían totalmente a los pecadores. La iglesia necesita y el mundo necesita de esas predicaciones hoy. De esos que no endulcen el evangelio. De esos que le llamen al pecado, pecado, y a la santidad, santidad. De esos como Juan el Bautista, que te pone nervioso escucharlo. De esos como Jonathan Edwards. Tenemos a Jonathan Edwards, que él expresaba esto a la gente. Haz de cuenta igual que no. A ver, ponemos a Jonathan Edwards, que hablaba así en su sermón: la ira de Dios, o los pecadores en las manos de un Dios airado. Él predicaba así a la gente en las plazas y en las calles: oh pecador, ¿puedes dar una razón por la cual desde que te levantaste esta mañana Dios no te ha fulminado? Porque es lo que mereces.
Porque eres lo peor, porque eres un predicador, un pecador, un prevaricador, eres una persona malvada que mereces el infierno. Y así hablaba Enoc. No crean que eran palabras lisonjeras o palabras así suavecitas y endulzadas. No, él no lavaba el cerebro, él lo decía como era. Y Jonathan Edwards hace 300 años dijo esto. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de que no era un predicador comprometido con la verdad. Y él no daba charlas motivacionales como Joel Osteen o como todos los predicadores de la prosperidad, que no quieren decir una palabra de juicio, que no predican el arrepentimiento, que no predican contra el pecado, porque la gente se va a ir, porque la gente se va a ofender. Jesucristo no fue así. Él les dijo la verdad aunque se fueran, y él les decía hasta a sus discípulos: ya se fueron aquellos, ¿se quieren ir también ustedes? Váyanse, ahí está la puerta abierta. El que se quiera ir, que se vaya y que se pierda, pero aquí es voluntario y no hay que negar la palabra de Dios como es. Y este hombre Enoc lo hizo. Esta generación necesita una fuerte dosis de predicación de Enoc. Si viviera Enoc hoy, si yo fuera Enoc, hermanos, ustedes quedarían muertos totalmente y los describiría a ustedes quemándose en el infierno. ¿Cómo arderán? Con todo y lengua y sin poder morir en el infierno. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y se acordarán de Enoc, se acordarán de Jonathan Edwards, se acordarán del pastor Gonzalo, porque les predicaba la verdad, predicaba el arrepentimiento, predicaba el juicio de Dios, predicaba contra el pecado y sobre todo predicaba que van a ser lanzados al lago de fuego si no se arrepienten. Por eso, hermanos, aquí dice, y lo dice bien en Judas, dice que él estaba contra los impíos, los que obraban impíamente. Póngame Judas 1:14, que es lo que decía yo, están alineadas. Y dejar convictos, es decir, dejar convencida a la persona, persuadida de que él tenía razón, de que así andaban los antediluvianos, de que así era su comportamiento. Y si usted estudia el comportamiento de ellos antes del diluvio, del capítulo 6, del 1 al 6, ya ha caído el hombre. Vivían muchos años y muchos pecados más hacían. Perversión sexual, violencia, inmoralidad, muchas cosas. Solamente querían vivir el mundo, solamente querían, olvidaban de Dios. Y es más, no solo se olvidaban de Dios, sino que iban en contra de Él. Porque aquí dice a los impíos que han hablado contra Él. Hay mucha gente que le maldice y blasfema contra Dios. Le echa maldiciones a Dios, los maltrata. Pues de esos profetizó, dice ahí, está hablando de todos los pecadores impíos ahí en Judas. Y ahora menciona a Enoc como un ejemplo, que él vino y les predicó. Y hermanos, ¿saben por qué Enoc predicaba? ¿Por qué no se callaba? Porque si él se callaba, hermanos, iba poco a poco a hacerse como ellos, porque lo iban a influenciar. Es mejor que él brillara, es mejor que él predicara, para que la gente quedara convencida de que estaban todos mal y que todos ellos iban camino al infierno. Y Enoc caminó con Dios. Voy a ir a la tercera parte. Voy a Hebreos 11:5, donde dice que no fue transpuesto, y esa es la tercera cosa finalmente. Hebreos 11:5 lo dice muy claramente: por la fe Enoc fue traspuesto, no transpuesto, traspuesto, para no ver muerte. Y no fue hallado, dice ahí, porque se lo llevó Dios, dice allá en Génesis 5. Y no fue hallado porque, ¿qué? Lo traspuso Dios. ¿Qué es eso de ser traspuesto? O traspuso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios, amén. Si no, no hubiera sido traspuesto. 3 cositas nada más en este pasaje. Primero, no fue hallado, quiere decir que lo buscaron. ¿Sabían ustedes que no? Imagínese usted que de repente desapareció. ¿Y qué debe haber pensado la esposa? Y Matusalenito y todos sus hijitos y hijas. ¿Dónde está? Búsquenlo. Hermanos, hoy siguen desapareciendo, pero por la delincuencia organizada.
Desaparecen personas, pero no es porque se los llevó Dios, se los llevaron ellos. ¿Para qué? Para las fosas clandestinas y matarlos y exigir dinero de recompensa o de, no se le llama recompensa, ¿cómo se le llama? De rescate. Me das 3 millones, te regreso a tu familiar desaparecido. Hay miles de desaparecidos en México, pero no son Enoc. Esta clase de desaparición es otra. Lo buscaron y lo buscaron desde el día que desapareció. ¿Por qué dice que Dios se lo llevó? Pues porque no hallaron otra explicación, ya no apareció. No es como nosotros que vamos a la morgue, vamos a la fiscalía, vamos al hospital, a donde tienen los muertos, etcétera, hermanos, para ver si ahí está. No, hermanos. Yo tengo un hermano desaparecido en Saltillo, Ramón García. Y lo hemos buscado en la CEMEFO, lo hemos buscado en la morgue, lo hemos buscado en la fiscalía, lo hemos denunciado acá. Nadie lo encuentra, pero no es que desapareció. Mi hermano no era Enoc. Mi hermano no era Enoc, era todo lo contrario. Yo les decía, acércate a Dios, lee la Biblia. Y dice, la Biblia, no, hombre, está bien grueso el libro y los ni monitos tiene. Hazte cristiano, ¿por qué no te...? Yo cristiano, no, hombre, el diablo en la iglesia, no, yo soy el diablo, decía. Se desapareció, se lo han de haber llevado los zetas. Pero aquí estamos hablando de que no fue traspuesto porque, hermanos, dice que ya no fue hallado. Y aparte, fue Dios quien lo traspuso, porque en Hebreos lo pone con un ejemplo de fe, un héroe de la fe, que por la fe fue traspuesto. O sea, tuvo fe y caminó con Dios y fue traspuesto. Pero al final dice que antes de ser traspuesto tuvo testimonio, dio su testimonio y todo el mundo lo supo, porque todos al escuchar sus mensajes del juicio de arrepentimiento quedaron convencidos y convictos de que eran pecadores y este era justo. Y entonces, como dice la Biblia, gloria a Dios, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11. Este no era de los que el mundo no es digno, mejor que me lo lleve. Y de hecho hay una ilustración de una niña que fue a la escuela dominical y llegó a su casa y su mamá no había ido a la escuela dominical y su mamá le dice, ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Y la niña le tiene que decir, bueno, me hablaron de Enoc, que anduvo caminando con Dios y luego pues tanto caminó con Dios que un día caminaron todo el día y pues se alejaron tanto de su casa. Y ya al final, como en la tarde, dijo Enoc, oye, ya es tarde, Señor, ya andamos todo el día caminando. Y la niña les dice, Enoc dijo, mi casa ya está bien lejos. Y dijo Dios, pues ya vámonos para la mía, pues está más cerca la mía ya. Y la niña sí lo entendió, hermanos, ¿verdad? Que Dios se lo llevó para decirle al mundo, tú no eres digno de esta clase de hombres. Y así es, el mundo no es digno de un buen cristiano, porque el mundo, hermano, está en pecado, en perdición, y nosotros tratamos de vivir bien, de ser lo más buenos y justos que Dios quiere que seamos. Y entonces esto que pasó, o que pasó con él, es un prototipo del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Por eso mencionamos a Enoc como uno de los que Dios lo raptó, lo arrebató. Hermano, va a llegar el día en que la iglesia, usted como fiel cristiano, va a desaparecer, va a ser arrebatado por el Señor para ir a las bodas del Cordero. Y todos sus familiares y conocidos de la iglesia, de la escuela y del trabajo, lo van a andar buscando. Nos van a buscar, pero no nos van a encontrar porque nos traspuso Dios. Entonces no se preocupe, Dios conoce a los Enocs. Dios conoce al justo. Dios está con él y Dios lo va a levantar. La Biblia habla, hermanos, que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego dice, hermanos, que todos en un abrir y cerrar, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y entonces dice ahí, y todos iremos con él, le veremos tal cual es. Por tanto, alegraos los unos a los otros y alentaos unos a los otros con estas palabras. Y de repente se va a decir,
Desapareció la iglesia en Lomas de la Laguna. Y no nomás mucha iglesia de ahí, sino muchos de todo México. Las iglesias evangélicas están vacías y se quedaron muchos para la gran tribulación. Ya no fueron arrebatados y tendrán que vivir bajo el imperio del anticristo y de la bestia y el falso profeta. Lee Apocalipsis para que así se dé cuenta. Jesús lo dijo: estarán dos en un molino, una será tomada. Dos mujeres, dice, estarán en el molino, una será tomada y otra será dejada. Dos hombres andarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Hablando de una separación. Dos estarán durmiendo en una cama, hablando de un matrimonio, uno será tomado y otro será dejado. No sea que tú, hermana, seas la dejada, o tú, hermano, seas el dejado y tu esposa se fue. O tú, papá, vas a ser dejado y tu hija se fue. O tú, hija, te vas a quedar porque no fuiste fiel cristiana, porque no te bautizaste, porque nunca aceptaste a Cristo. Te quedarás a batallar con la gran tribulación. Fue traspuesto porque tuvo una relación verdadera, sincera, permanente, piadosa, victoriosa con Dios. Enoc bien podría decir: si salgo, voy con Dios, y si no regreso, estoy con Él. A mí no me preocupa, yo caminar con Dios es todo. Si yo camino de Dios, con Dios voy a estar bien. Si no regreso, ya estoy con Él. Pero que sea una relación sincera, una relación donde tú seas el victorioso, donde Dios esté orgulloso de ti, como de Jesús lo estuvo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Quiero terminar, hermano. Ya hablé mucho y quiero terminar diciéndole que Dios preparó a Enoc antes que viniera el diluvio, se lo llevó. Pero su hijo Matusalén vivió. Enoc murió a los 365 años. Joven, muy joven, ¿verdad? Comparado con él, pues yo soy un niño, 62 tengo. Y él 365. Y comparado con Matusalén, soy un recién nacido. Pero aquí no aguantó hasta el diluvio. O sea, él nada más dijo: va a venir el Señor, va a venir el juicio. Y le puso a Matusalenito así: cuando muera vendrá el juicio. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero Dios levantó al justo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El 10º desde Adán, la 10ª generación, Dios purificó la tierra de maldad y pecado. Y se acabó el pecado y bajó la edad de 900 años a 70, y los más bien fortachones 80. Y ya, por eso morimos más jóvenes, o sea, con menos edad. Imagínate, si Dios no hubiera mandado el diluvio, cuánta maldad. Si con 80 años es bien pecador la persona, ahora 900 años, multiplícalo. Muchísimo pecado, muchísimo pecado. Dios ya no iba a aguantar. Por eso Dios ahora manda a todos que se arrepientan. ¿Por qué? Porque en Pedro, en 2 de Pedro 3:9 dice: Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que perezcan, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos nos consideramos iglesia. La iglesia de Cristo un día desaparecerá. Y sabe, allí va a estar usted, pero hay muchos, lamentablemente, que a juicio del pastor, yo no digo que a juicio suyo o de otros, no se van a ir. Porque veo que no le echan ganas. Veo que no se esfuerzan. Veo que andan mal. Veo que andan en el pecado. Me están llamando que necesitan ayuda, oración. Veo que no se esfuerza, por cualquier cosa le fallan a Dios. Y ya quieren dejar la Biblia, y ya quieren dejar la iglesia. Si usted no persevera hasta el fin, usted no va a irse en el rapto. ¿Y sabe qué le va a pasar? Va a tener entonces en la gran tribulación que morir para salvarse. Mientras que ahora viviendo para Cristo te salvas para irte con Él. Hermanos, yo no quiero morir. Yo quiero irme en el rapto con el Señor. Por eso no he comprado un paquete funerario. ¿Para qué? Si me voy a ir en el rapto con el Señor. Yo ya estoy preparado a la hora que Él diga, en cualquier momento, en cualquier lugar, me voy con Él. Hermano, yo no quiero quedarme.
Pero si yo ando mal y en pecado, yo voy a quedarme y voy a saborear las consecuencias de mi pecado. Por eso hoy yo le invito, hermano, que si usted anda mal, se consagre a ser como Enoc, a caminar con Dios diario. No es un domingo, es el lunes, martes, miércoles camino con Dios, el jueves camino con Dios, el viernes camino con Dios, el sábado camino con Dios y el domingo ni se diga, camino con Dios. Y viene otro lunes, camino con Dios. Y no se me retira Dios, porque yo no me le retiro. Yo lo busco en oración, yo lo busco en la alabanza, yo lo busco en la palabra, yo lo busco en la congregación, yo lo busco entre el amor fraternal en los hermanos. Estoy preparado. ¿Estás preparado? Ahora, no importa lo que yo diga, yo soy el pastor, pero sí importa poquito, pero yo no soy el que juzgo. ¿Qué dirá Dios de tu vida? Si yo que conozco poquito de ti, digo, no, este hermano no le echa ganas, se va a quedar, no va a ir al arrebatamiento. Ora a Dios, que te conoce hasta el modito de andar y los escondrijos de tu corazón y las telarañas que hay en tu corazón. Él conoce todo. A Él no lo puedes engañar. A mí sí me puedes engañar, pero a Dios no. Si tú no te arrepientes, te irás al infierno. No le hace que hayas venido a la iglesia y que hayas bautizado. Dime, oh pecador, una razón por la cual Dios no te ha fulminado esta mañana. Dime una sola, porque esa es suficiente. Su misericordia. Es tan bueno que te ha traído aquí otra vez para que te arrepientas. Y te ha hablado una, y te ha hablado dos, y te ha hablado, y le has fallado una, y le has fallado dos, y le has fallado tres, y de todas te ha perdonado. Porque su misericordia no se agota, nuevas son cada mañana. Hoy estrenamos su misericordia nueva. Por eso no te ha fulminado. Pero si tú sigues así, pensando que Dios quieres abusar de su gracia y de su misericordia, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pregúntale a Sodoma y Gomorra. Pregúntale a los antediluvianos cuando se andaban ahogando. Pregúntale a los ángeles caídos cómo fueron reservados para el infierno, por haber querido burlarse de Dios. No, mi amigo, de Dios no se burla nadie. Dios no es juguete, jugadera de nadie. Venga al Señor y arrepiéntase. Haga un llamado, que venga y se arrepiente. Ya, es hora. Si usted quiere salvarse, si usted quiere ser llevado y traspuesto y desaparecer un día con la iglesia, ya, póngase bien con Dios. Venga al Señor. ¿Hay alguien? Así en silencio. El Señor quiere ayudarte y salvarte y levantarte. Él quiere darte un nuevo comienzo en tu vida. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que vuelvas a Él antes que sea demasiado tarde. Ya no lo dudes. Ven a Él. El Señor te quiere salvar. El Señor te quiere ayudar. El Señor te quiere levantar. Pero tienes que dar testimonio de haber agradado a Dios. Como Enoc. ¿Agradaste a Dios? ¿Dejaste el cigarro? ¿Dejaste el vino y la cerveza? ¿Dejaste el mundo? ¿Dejaste esos malos pensamientos? ¿Dejaste el adulterio? ¿Dejaste el celular? Sí, Señor. Un hombre que se decidió a recorrer 5,000 millas a toda América Latina. Lo logró, recorrió 5,000 millas, cruzó ríos, montañas, en el frío, en el calor, lo robaron, lo atropelló un carro y se iba caminando hasta Sudamérica y hasta regresar a Estados Unidos. Y lo logró, 5,000 millas. Y le preguntaron, ¿cuál fue la cosa más difícil en tu caminata? ¿Qué fue lo más difícil, el obstáculo más grande en tu caminata? Y él dijo, no lo van a creer. Mi obstáculo más grande no fue que me hayan robado el dinero, que me atropellé un carro, que tuve mucho frío bajo cero y tuve temperaturas hasta 50 grados del calorón. Crucé ríos, montañas, no fueron el obstáculo más grande. El obstáculo más grande que yo tuve fue una piedrecita en mi tenis. Cómo me dolió mientras caminaba.
A veces nosotros tenemos esas pequeñitas cosas que nos están estorbando y son las que calan. Ese celular, ¿cómo? Yo quisiera tener y aventarlo. Te está destruyendo el celular. Tú no lo has sabido usar para bien. Te roba mucho tiempo, no oras, no lees la Biblia, no te memorizas la Biblia. Prefieres estar pasando y pasando y pasándole y pasándole y se te hace el cuello así. Ahora tú vas a andar como la señora así por el celular. Y aparte el veneno y la basura que te mete a la cabeza. Dirán, qué extremista, hermano, yo leo siempre la Biblia en el celular. Mentiras. No solo lees la Biblia, si acaso la lees, es más basura la que hay en el celular que buenas cosas. Es esa lengua la que te estorba en la caminata con Dios. Es ese materialismo, ese deseo por enriquecerte. Es ese pecado oculto que crees que nadie sabe, que te está estorbando en tu caminata con Dios. Dice, despojados de todo peso y del pecado que te rodea y te asedia, tu estorbo, y camina con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Con esto el Señor nos dice que valoremos más a Dios que las cosas de este mundo, que pases más tiempo con Él en intimidad, que vale la pena de una relación sincera, genuina, victoriosa con Dios. Como no hubo nadie y el que vino se fue, entonces yo voy a orar. Ahí hay uno, gloria a Dios, hay una persona que necesita al Señor. Ven, hermanos, gloria a Dios.